uno va al pasado y mira las civilizaciones que existían antes y que crearon esas iglesias, vos podías tomar al campesino más alejado de la ciudad y las iba a entender, porque tienen una visión cosmológica, o sea, todo estaba envuelto dentro de un gran organismo que era el universo, ¿no? El cosmos significa orden, básicamente. De ahí viene cosmética, ponerle orden a una cara que está medio rara. Así que ahora vamos a ver estas imágenes. Esa luz se puede bajar un poco, me estoy quedando así. Ahí, o sea, me gustaría si voy a... Ahí te quedas ciega, ahí te quedas ciega vos. Oh, ahí la apago. Vos creo que no. No me mire todo en una pieza. Bueno, este tipo de imágenes era muy común. ¿La querés girar para allá? ¿Un poquito? Sí. Ahí. Sí. En el pasado delimita un par de cuestiones que ahora nos resultan muy extrañas y que son muy simples. Nosotros vivimos en la ciudad, ¿no? En la ciudad hay tres cosas. En la clase anterior yo dije dos, pero alguien tiró la tercera, que no tenemos más acceso. No sé si alguien quiere decir cuáles son esas tres cosas, no vale lo que estuvieron en la clase anterior. Las estrellas. Las estrellas, faltan dos. El horizonte y una más. Tiene que ver con lo que estaban. El mar. El mar. Bueno, pero vos viste la. Así que no vale. Sí, no podemos ver el mar, las estrellas ni el horizonte. Son las tres cosas que nos guiaban, que guiaban a nuestros antepasados en cualquier tipo de travesía. Esa es una forma simbólica de decir que perdimos el norte. No solo simbólica, es real también, ¿no? Acá hay una pintura donde hay dos personas mirando la estrella polar. ¿La estrella polar qué es? Es la estrella que está en el centro del universo para nosotros. Solo se ve en el hemisferio norte, pero bueno. Y que representaba la idea de que somos parte de algo más grande, ¿no? Esta idea de la trascendencia que se fue perdiendo también. La pérdida de la estrella polar, o sea, ¿por qué no vemos las estrellas en la ciudad? Porque no, estamos incapacitados por el nivel de tecnología y de luminosidad ficticia que hay en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no vemos el horizonte? Porque todos quieren vivir en el mismo lugar, entonces se van levantando edificios cada vez más altos y perdemos cualquier idea de horizonte, no lo tenemos que imaginar como en China, que pusieron un atardecer de mentira para que la gente no se sintiera mal con nivel de smog. Y por último, el mar, que en el caso de Buenos Aires es extremo, ¿no? Que ya directamente no podemos acceder. Tenemos que meternos en Costa Salguero y saltar un par de vallas y meternos ahí para ver un pedacito del río. Estaba el río Maldonado, que también lo taparon, pero era... Que ahora se llama Escalabrini Ortiz. Sí, cruza Juan B. Justo, Juan B. Justo. Bueno, eso es lo que quiero decir. O sea, la pérdida de una visión cosmológica. Piensen que esto era un texto de estudio común en cierta época del mundo, ¿no? Entre el medioevo y el renacimiento. Y esto se perdió completamente. O sea, nosotros no nos podemos orientar. Si estamos en el mar y miramos las estrellas, no tenemos ni idea de qué constelación hay. Solo ubicamos las tres Marías. Es un pedacito de una constelación. Entonces, vamos a hablar de la cuestión de la importancia de las estrellas y por qué está relacionado con el tema marítimo. Fíjense que la palabra considerar, constelar, son la misma, ¿no? Siderar es estrella en latín, estelar es estrella también en latín. O sea, son los mismos términos. ¿Qué significa? Es guiarse con las estrellas, tomarlas de referencia, de punto de referencia. Fíjense que esta imagen muestra que el ser humano guiándose con lo cósmico puede acceder a planos superiores. Eso fue degenerándose y se transformó en lo que es hoy en día. O sea, la astronomía separada de la astrología directamente, la astrología bajada a abrir una revista que te diga lo que te va a pasar. O sea, todo fue rebajado de una manera que se puede decir que padecemos de asimbolia, que suena como es fácil de recordar. O sea, no tenemos la menor idea de qué estamos viendo cuando vemos un símbolo y lo confundimos con signos. Hay gente que le dice el símbolo de McDonald's a la M. O sea, eso pasa. O sea, mira el símbolo de McDonald's o el signo, se mezcla signo con símbolo, con ícono, con índice.
Entonces, eso es una forma también de agarrarnos, ¿no? De no tener la menor idea de lo que estamos viendo. Porque nuestro enemigo hipotético, pongamos de cuenta que tenemos un enemigo, esto lo entiende. Nos quitaron de alguna manera el símbolo en algún momento. Por eso nos cuesta tanto interpretar la entrada a una iglesia. El tarot también se bajó de nivel. Ahora te compras un librito, el tarot te viene con un librito así, y ya hay gente que está tirando las cartas, tirando cursos. Entonces hay que volver a respetar el símbolo porque es nuestro origen. Nosotros podemos todavía reconocer los símbolos y utilizarlos en el arte, que en realidad el símbolo es el lenguaje del arte, es el lenguaje que utiliza el arte para expresarse. Queramos o no, lo veamos o no, está ahí. O sea, cuando uno está creando un barco sobre las aguas, está representando y resignificando un mito que se pierde en el tiempo. La Ilíada, la Odisea y miles más, ¿no? Noé. El arca de Noé, claro. O sea, siempre la nave representa un tipo de transformación, un ir de un punto a otro, de A a B. Entonces, la cuestión de la pérdida de las estrellas tiene que ver con el vacío que siente el ser humano alienado y moderno. También como, o sea, porque lo que estás marcando es que perdimos estas maneras que era naturalmente cualquier humano viendo eso, o viendo el horizonte, o viendo el mar, naturalmente podía consumir y hacer incluso esos símbolos, recrearlos. Como ahora no los tenés, tampoco los podés ni concebir, todo está perdido, porque no lo podemos ver, ya si nace tanto de los astros como de el centro donde estemos, ¿no? Sea la iglesia, sea ahora el centro de la ciudad siendo el lugar donde solo se compra y se gasta cosas, el centro económico. Ya dejó de tener un símbolo, donde estamos ubicados, fuimos movidos, no tenemos mar. Entonces, naturalmente no podemos ni siquiera acercarnos a esto porque no los vemos. Porque en su momento, como dijiste vos en la clase anterior, hasta época medioevo, hasta el tipo con 2 dientes en medio del campo, con una mula, sabía de esto, sabía de los símbolos, entendía el tarot, entendía qué significaba la primavera, en qué momento cambiaba, porque era muchísimo más rico que nosotros en ese sentido de, por lo menos tiene las estrellas para entenderlas, para guiarlo, tenía el horizonte, tenía el mar, tenía los ríos, ¿entiendes? Que nos quiten eso hace que todo esto incluso lo ves y hasta parecía una cosa medio ritual lo que está sucediendo cuando es una cosa en realidad muchísimo más a mano para gente incluso no tan lejos de la capital también, porque esto sigue estando, gente que a mano tiene esto naturalmente. Yo pienso que es natural, que lo tenemos natural, esta cuestión. Cuando nosotros vemos un puente sobre las aguas, vemos un puente sobre las aguas, pero también internamente vemos otra cosa, sino cómo se explica el lenguaje de los sueños que recurre a símbolos de una manera tan clara, después uno lo analiza y decís, tiene todo el sentido del mundo, esto que la gente suele llamar surrealismo, por ejemplo. O sea, otra cuestión, quería hablar de la nave, porque hay palabras que nosotros usamos como naufragio, náusea, mareo, que vienen todos de la nave y del mar. Es una explicación etimológica que se le puede dar. El naufragio es estar a la deriva. Cuando vos perdés la visión estelar, la visión cosmológica del universo, quedás a la deriva. Y ahí aparece la nada, el vacío, el miedo que sentimos todos ante las cosas vacías, al menos en Occidente, porque en Oriente el vacío es una suerte de... es casi una esperanza a llenar, ¿viste? Entonces lo que queríamos ver ahora es la cuestión del mundo sin estrellas, esta negación que tenemos nosotros con conectar con eso. El que ve las estrellas es un soñador, es un tarado, o sea, que está ahí perdido. Bueno, se dice que Tales de Mileto se cayó en un pozo mirando las estrellas y todo el mundo se burlaba de él y era el único que estaba consciente de esto, ¿no? Acá pusimos una canción de King Crimson que se llama Starless and Violent. Es la que puse en la publicación. Es la que pusiste ¿Todo en bien? Buena. Esa es... Primera clase y llegás justo al fin. Te voy a traer un cajito. Fíjense que esta canción relaciona la falta de estrellas con el satanismo directamente, habla de la Biblia negra, ¿no? Acá hay un símbolo clave, que es el diablo. Cuando uno piensa en el diablo se imagina algo personificado, un tipo con cuernos. Pero el diablo significa lo que está unido, es lo que separa. Satán significa exactamente lo mismo. Entonces, veamos el diablo de otra manera ahora. Veámoslo como
todo lo que busca que las cosas se multipliquen y se hagan más complicadas. Es la diferencia entre síntesis y análisis. Análisis es desarmar para entender y síntesis es buscar el punto común en las cosas. Entonces pensemos al diablo como ese que viene y te dice lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo podría ser más complejo, más complicado, más para que lo entienda solo una elite. O sea, eso pasa. Eso es lo que hablábamos con Nahuel, de la diferencia entre símbolo y alegoría. O sea, el símbolo es libre, te permite interpretarlo de una manera casi natural con vos mismo. En cambio, la alegoría te la tiene que explicar el que la hizo. Dábamos el ejemplo del cine, ¿no? No es lo mismo una película de Hitchcock que una de David Lynch. O sea, la película de David Lynch tiene un poder simbólico, pero tiene un problema, que no se entiende nada, básicamente. Que te lo tenés que preguntar a David Lynch lo que quiso decir y encima no te va a decir, no solo porque falleció, sino porque no juega con eso, ¿no? En cambio, la película de Hitchcock te va a ir directamente, te va a dar una historia que se comprende, que la puede comprender alguien de cualquier edad, y vos después vas a poder descubrir el símbolo sin atentar contra lo que el director te quiso decir y sobre el símbolo en general. Por eso el símbolo, Simbalein, la palabra, es lo que une lo que estaba disperso, es la síntesis. En cambio, el diablo es lo que divide. En ese sentido, siempre cuando encaremos una obra tratemos de pensar que uno haga algo raro no significa que eso sea bueno, no significa que vos le estás dando algo misterioso. O sea, a veces es mucho peor. A veces estás yendo a un escalón más abajo. Porque es curioso que el cine, justamente que se dice más elevado, como se habla de Tarkovsky, de ¿cómo se llama? De Odisea del Espacio. Kubrick. Se habla de Kubrick, ¿no? Odisea del Espacio, por ejemplo, es una película que no es para todo el mundo. O sea, que no se entiende, de hecho. Obviamente que es casi un sacrilegio hablar mal de Kubrick, ¿no? Pero esa es la realidad. Pasa con libros como el Ulises de Joyce, que la gente entra en un vórtice intelectual, ¿no? Y deja de lado la práctica, deja de lado este momento de tallar una escultura y decir, lo que yo estoy tallando tiene un trasfondo que para mí es natural y no tengo que estar explicándole a la otra persona lo que es. O sea, ya cuando das ese paso, diste un paso en falso. Entonces, acá estábamos viendo esta canción de King Crimson y la comparábamos con esta de Black Sabbath, ¿no? Donde se refiere a un mundo con vida, un mundo que lo rodea en un viaje a través del universo. O sea, está incluyendo al universo en esto y no es el ego por delante de la obra. Eso es lo que quería decir básicamente, que cuando el ego se pone por delante de la obra, te estás quitando algo, te estás volviendo esclavo al otro de tu capricho, por decirlo de algún modo. Acá está lo que hablamos, la náusea, el mareo y el naufragio, todos vienen de mar o de nave, ¿no? Acá hay un ejemplo de una pintura de Caspar Friedrich, se llama El mar de hielo, que adelanta un poco el estado de nihilismo del ser humano en la era industrial. O sea, en este momento nosotros entramos en una conexión con lo blanco que es negativa, con lo vacío que es no estoy parado en ningún lado. Esa es la cuestión del agua también. El naufragio es estar a punto de ahogar, estar a punto de perder un centro, de perder los pies en la tierra y de enloquecer. ¿Qué es el problema actual, no? La alienación, la ansiedad, o sea, enfermedades no son, pero son estados de la mente que aparecieron ahora, que se están naturalizando. O sea, todos estamos alienados, todos estamos con miedo a salir a la calle, con sospechas hacia las otras personas, todos nos parecen sospechosos. Es muy curioso eso, porque supuestamente estamos conectados y no es así. O sea, estamos totalmente... Nada que ver a la clase anterior lo que estoy diciendo, pero si se fijan... En la segunda siempre quedas más cansado. No es que no tengo... No lo vamos a saber, así que no te das problema. No, no la sube. Y esta relación que está ocurriendo con las inteligencias artificiales, que el ser humano está tendiendo más a charlar con una guía que con las personas. Vos vas a un supermercado a comprar
Y la conexión que tenés con el cajero es casi hostil directamente. Primero que no te va a mirar a los ojos y vos probablemente tampoco. Le apuntás con el QR, pagás, te vas. Y claro, después llegas a tu casa y hablas con ChatGPT y está en otro nivel totalmente. Hay que reconocer que está en otro nivel. Entonces se está empezando a replantear la cuestión de lo que es humano y qué tiene que ver esto con el agua y con el simbolismo del agua. Bueno, el agua es lo que se adapta a cualquier cosa y por ende es el caos. Caminar sobre las aguas de la manera que lo hizo Cristo, digamos, viendo a Cristo ahora como mito, ¿no? Es dominar ese caos, poner orden en el caos. ¿Qué es cosmos? Ya dijimos, el cosmos es el orden. La pérdida de una idea cosmológica del mundo, de ya no guiarnos por estrellas, ya no guiarnos por estaciones, ya no guiarnos por un horizonte, es volver a ese estado primitivo del caos. Entonces, lo que vamos a ver ahora... Rodrigo, sí. Una pregunta. ¿Decías el blanco como algo negativo? No, no exactamente negativo. O sea, digo que nosotros, como occidentales, lo estamos percibiendo negativo. Viste que se dice, por ejemplo, me quedé en blanco, ¿no? Me quedé en blanco es algo negativo. En cambio, si vos lo ves desde otra perspectiva, el blanco es el espacio donde vos podés empezar a crear algo. O sea, cuando vos estás frente a una escultura que no está formada, esa es la gracia del símbolo, que es polar. Siempre tiene dos polaridades. Por eso, cuando se lee el tarot, la carta puede leerse de frente o al revés. Porque recién lo hablábamos con otro chico. En Oriente, por ejemplo, el dragón es un animal que te puede iniciar. O sea, si vos eras un guerrero, te transforma en caballero, por ejemplo. En cambio, de este lado, el dragón es el diablo directamente. Por eso San Jorge lo mata y salva una aldea de esa manera. Fíjate que primero es loco que el dragón exista en todas las culturas del mundo que no se conocieron entre sí. Lo mismo pasa con las pirámides. Como hablábamos antes, en México, en Egipto y en China había pirámides al mismo tiempo y estaban separados por kilómetros de una cultura totalmente opuesta. Melville se adelanta y hace a Moby Dick blanco. Y lo narra diciendo, el blanco es como la verdad, como el velo que hay que correr, es Dios, la muerte, todo eso. Y dice, pero no hay nada peor que ver una criatura blanca, sea el oso polar, Moby Dick es blanco. Y se adelanta también Poe, haciendo una narración muy parecida a la pintura, que es el hielo. Poe tiene ese Ardun Cordon Pink, que lo puse en el texto. El tipo va naufragando por todos lados, se va perdiendo, termina muriendo, o no muriendo, pero termina un final abierto donde le aparece un muro gigante de hielo, blanco, la nada. Entonces, ahí, escondida, desde Moby Dick hasta Ardun Cordon Pink, simbologías de se viene esto. De la manera que tenés Frankenstein, lo mecánico, la advertencia del porvenir. Escondido el símbolo en una narración que le puedes explicar a cualquiera, como ustedes, que le digo, es un capitán que caza una criatura. Eso lo entendemos todos. El símbolo está oculto detrás de una primera historia. De ahí nace esto de, bueno, ¿quién es al que estamos cazando? Ellos decían que era esta cosa blanca, el miedo que le tenemos a esta asimbolia que estamos persiguiendo. Ahab en Moby Dick los recompensa a todos con un pedazo de oro que cuelga en el barco y dice que me consiga y que la vea, le pago con esto. Toda la nave, el mundo, el axis mundi del barco, situado en una recompensa monetaria, en la locura de un tipo que quiere cazar lo blanco. De vuelta, se los narro en primera persona, es un tipo que quiere cazar una ballena, no hay más. Dentro de la simbología, Melville la llena de cosas. Gordon Pym, lo mismo, Poe, está llenísimo. Y dentro de esa simbología está una visión política, cosmológica de qué va a venir, qué narro con esto. De ahí nace que lo que yo le digo de qué criatura van a ser, qué significa eso en cuanto al personaje. Y qué significa eso en cuanto a el desenlace que le den, si muere frente a un pilar de hielo, o si se lo come la ballena, o si muere ahogado. Son todas decisiones micro que dentro de una narración podés decir simplemente se murió ahogado. Claro, pero hay una simbología que va a dar todo esto para analizar. Un análisis que fuimos perdiendo. Yo voy conociendo en medida por este Ángel Paleta y un par de cosas más que me apunta a estos libros, estas cosas, y ahí se ve y se lee. Y yo un poco quiero también que las piensen en lo que estamos haciendo ahora, que es un capitán y una criatura. O sea, si lo quieren ver así de sencillo, dentro de todo eso se puede esconder todo esto que estamos hablando. Exactamente. Y esta cuestión de darle un final abierto a Arthur Gordon Pym, que aparezca un gigante,
blanco completamente, y ahí se acaba, es una forma de decir, bueno, ahora continúen ustedes porque viene la era industrial y vamos a ver qué pasa con la mentalidad humana, ¿no? Lo mismo Moby Dick. Fíjese qué loco, porque se creó una trilogía secreta o no buscada a partir de Gordon Pym. Julio Verne, a través del iluminismo, ideas también esotéricas pero un poco ocultistas, vino a darle una explicación científica a Arthur Gordon Pym, explicó qué era el gigante blanco, explicó qué pasaba ahí en la Antártida en ese momento. No lo recomiendo, rompe todo el misterio, es imposible de leer encima. Pero representa muy bien este miedo que le tenemos al misterio, sobre todo. O sea, ¿por qué le tenemos miedo al misterio? Es fácil de responder eso, ¿no? El miedo a lo desconocido, toda esta cuestión. Pero también hay que ver qué no hay de eso que nos fue impuesto. O sea, porque es más fácil dominar a una persona cuando no tiene una visión simbólica del mundo. Vos, si no tenés una visión simbólica del mundo, no tenés un norte, como veíamos antes, no sos un individuo, no tenés la posibilidad de guiarte solo en un bosque, estás totalmente liberado a tu suerte. Entonces, por eso creo que el símbolo hay que tratar de llevarlo a todo lo que hacemos, sin volverse un intelectual, un snob, sino o una persona insoportable que dice, pero voy a hacer. Porque eso es el psicologista, ¿viste? No hay que confundir el símbolo con la psicología, no hay que confundir el ego con eso. Y acá es lo más importante que quería decir sobre las aguas. Las aguas, en el simbolismo y en el esoterismo, siempre fueron el ego humano, lo mutable, lo que nos es prestado. Hay que pensar que nuestro nombre, donde vivimos, nuestra biografía sobre todo, es una cuestión prestada. Si nosotros pensamos que nuestra biografía, nuestro ego lo es todo, entonces vivimos esta vida consumiendo, preocupados por cualquier tontería. En cambio, si nosotros lo vemos como una cosmología, como la muerte como un paso más, entonces ahí la visión cambia. Entonces no consumimos tanto, porque no estamos tan preocupados por eso. Era importante destruir la tragedia y lo negativo en nuestras vidas para poder meter esta visión consumista y hacernos creer que esta es la única vida. Supongamos, esta es la única vida, pero la existencia es otra cosa. O sea, solo es una etapa, solo es un momento, ¿no? Entonces, cuando aparece el simbolismo de Cristo caminando sobre las aguas, tenemos que verlo a él mismo como una nave, ¿no? Como dijimos antes, la nave es una transformación, ir de un punto al otro. En cambio, Pedro, cuando quiere sumarse, se ahoga, se cae. Y hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque tiene el peso del ego. La diferencia entre el peso y la gracia, o sea, la gracia va hacia arriba, el peso va hacia abajo. ¿No lo hunde una ballena? No. ¿No? Hay uno en la Biblia que lo hunde una ballena. Ese es Jonás, el que Jonás. queda adentro. Pedro solo quiere seguir a su maestro. Y acá damos el ejemplo de Dragon Ball que vimos antes. ¿Por qué Goku se puede subir a una nube y el resto no? Porque él tiene esta levedad de que no tiene ego, no sabe ni siquiera lo que es una mujer, lo que es un hombre. O sea, él tiene esta inocencia primigenia que todos tuvimos en algún momento hasta que nos vinieron a decir que esto es así, esto es así. Me hace pensar en Messi. Messi, Goku en Messi. A mí sí. Solo piensa en la pelota. Claro, bueno, tiene esa inocencia que cae bien, ¿viste? En cambio, Maradona puede ser una figura mucho más oscura y difícil de interpretar, para mí imposible de interpretar directamente. Y gusta esta síntesis de la cuestión de la pureza, ¿no? Entonces, pensemos el agua como el ego. Y el capitán, con su tripulación, está guiando sobre su ego, está guiando algo eterno, ¿no? Una eternidad. No está pensando en términos capitalistas y vitalistas, o sea, está pensando en algo que lo supera, que es superior a él. Por eso es importante que veamos la nave como un puente móvil, o sea, un puente sobre las aguas que se mueve de un punto a otro. Vamos a seguir con ejemplos de acá. El Moby Dick sí lo mueve el capitalismo. Por eso termina así también. Por eso se obsesiona y pierde la... Gordon Pym también, fíjate que empiezan a querer ir más allá por una mera curiosidad, llegar hasta la Antártida, porque en ese momento la Antártida estaba recién descubriéndose y se generaron un montón de fantasías acerca de lo que era la Antártida. Entonces vamos, sigamos más adelante. Es una crítica al progresismo también, al progresismo tecnológico, ¿no? A la idea de que nos va a suplir los problemas que tenemos espirituales y no
una cosa sin la otra no existe, son tienen las mismas caras. Que la solución es irse a Marte. Bueno, claro, es tremendo. O sea, Marte, el dios de la guerra, justamente. Acá tenemos el concepto, porque iglesia significa nave, ¿no? Significa templo, perdón. Y nave significa templo a la vez. O sea, son palabras que pueden ser castrables. Castrables no. Encastrables. No, los suena guerra. Y siempre esta sección de la iglesia se llamó nave. Y esto es el crucero. Fíjese dónde vienen las palabras nave y crucero, ¿no? La idea era que la iglesia, no la iglesia actual, ¿no? Pero la iglesia de su momento con otro tipo de intenciones, era una nave para transformar al creyente, el que estaba ahí. La visión era que vos eras una nave y vos eras el que se estaba transformando sobre las aguas del caos. Platón tiene una alegoría que se llama la alegoría de la nave, que no es tan famosa como la de la caverna, que dice que es una crítica a la democracia ateniense. O sea, dice que si hay un filósofo, si hay una persona que comprende la cosmología del mundo y puede dominar la nave, pensar que todo el mundo puede hacer lo mismo es un error. O sea, eso es una visión cosmológica, una jerarquía de las cosas. Nosotros no somos las estrellas, pero reconocemos las estrellas como parte de un organismo más grande en el que estamos inmersos. En cambio, si viene todo el mundo a querer manejar la nave, va a ganar el que tenga la fuerza bruta, nada más. Eso es lo que pasa con Hiroshima, por ejemplo. Ganó el que tiró la bomba y destruyó todo, que curiosamente la bomba de Nagasaki cayó sobre una iglesia. Justo sobre una iglesia donde estaban haciendo la consagración a la Virgen María. Es muy loco eso. O sea, siempre el ataque es hacia lo que te puede sacar de lo que te puede meter en una individualidad, en lo que nos puede encerrar en trincheras. Y así estamos así, mandándonos mensajes de una trinchera a otra y creando grupos de pertenencias donde ideológicamente cada vez se radicaliza todo más. Entonces, claro, la dispersión es esa, ese es el diablo, esa es la dispersar lo que antes estaba unido. Cuando había una visión cosmológica del mundo, el único problema que había era las cosechas, ¿entendés? Como cuándo viene primavera, cuándo viene otoño y de qué manera eso influencia en nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, pensamos que una fruta es la misma durante todo el año y en realidad es clave entender que hay frutas para ciertas épocas que completan ciertas vitaminas que necesitamos en ese momento, y eso era una obviedad antes y ahora son frutas congeladas, se traen de otro país, Frutillas todo el año. frutillas todo el año, eso. Te iba a preguntar, la alegoría de la nave, no entendí. Creo que no la entendí. No es que no te pienses. O sea, Platón estaba queriendo decir que la visión cosmológica de la que estamos hablando se aplica a todo. O sea, la cuestión de meternos en la cabeza que todos somos iguales, no estoy diciendo en sentido vertical, no estoy diciendo que una persona es superior a la otra, pero sí que cada uno tiene su naturaleza y hay que respetarla. Si alguien viene con la naturaleza propia de ser el capitán de la nave, y todos quieren ser el capitán de la nave, el barco se va a terminar hundiendo y encima el que era más apto se va a terminar perdiendo para siempre ahogado. O sea, es como ahora que todos son músicos, todos son cantantes, todos son estrellas porno, todos son comediantes, todos. Bueno, sí, exactamente. Porque algo que se perdió, que es clave y que tiene mucho que ver con esto, es el tema de la vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación significa vocatio. ¿Vocatio qué significa en latín? Llamado. Es lo que vos viniste llamado a hacer. O sea, está clarísimo. Es lo que se entiende también como tu naturaleza. Eso es lo que a una persona la hace artista también, porque también está esta creencia de que todos pueden ser artistas, ¿no? Y eso es un peligro, porque pasa como lo que pasó con Cibuelo el otro día, básicamente. Entonces, la cuestión de... Sí, se pierde la línea de lo que es bueno o no, fuera parte de la técnica, porque eso lo tenemos todos. Todos nos damos cuenta si está mal la mano o no, los dedos no se los dibujó bien. Pero hay momentos en el que la persona dibuja bien, que no es el caso de la piba de Ciruelo, o por lo menos para mí, que aparte se pierde el sentido de lo que es bello o no, solo por si es técnica, ¿se entiende? Lo que estamos hablando acá del símbolo es, si detrás de esto me dice algo, hay algo
escondido detrás de este render, digamos, bien hecho, que yo entiendo. Si conserva o pone algo en debate. Por eso digo que en las esculturas, cuando estás haciendo un capitán, hay todo un detrás de qué capitanes están representando y por qué, cuál es este camino, cuál es la nave con la que se enfrenta, cómo va a morir, cómo va a vencer, por qué muere. Todo esto que estamos encerrando va a determinar si es bello o no. No si estéticamente es bello, ¿se entiende? Si es barbudo y le salgan los mocos. Eso es, en cuyo caso, grotesco, que no es lo mismo. Entonces, para poder tener una línea de lo que está bien y lo que está mal, que está bastante perdido y por eso el mal va, en realidad creo que agarra lo que haya, o lo que llame gente, porque quiere subsistir. La gente que va a ver arte ya no tiene tampoco un sentido necesario de, bueno, sí, está bien pintado, me da una sensación, ya con eso nos basta, es como suficiente, Sí. cuando no es una cosa bastante base. Exacto, bueno, es muy loco. En la clase anterior preguntaron en qué momento se pierde la visión cosmológica. Se suele pensar que es en la modernidad, pero ya en el Renacimiento se empiezan a firmar las obras. O sea, eso no pasaba antes. Nadie se le hubiera pasado por la cabeza firmar las catedrales góticas, por ejemplo. Ni las esculturas griegas no nos llegaron con firmas. Se sabe quién pudo ser, muchas veces son nombres alegóricos. Entonces, en el momento que vos empezás a firmar las obras, empezás a poner a tu ego por delante, ¿no? Es polémico pensarlo ahora, pero estoy tratando de que lo veamos en ese momento. Pónganle la firma, muchachos. Puede ser porque eran escuelas o eran talleres o eran Porque te trasciende a vos lo que estás haciendo. O sea, lo de Silvero no hubiera sido un problema. Pero hubiera sido un problema cómo dibujó el dragón, es horrible. Hubiera sido, esto no sé, no hay ningún símbolo, nada. La verdad que lo de Silvero ni siquiera hizo tanto quilombo, pero la cuestión de autor también nace en algo de me estás robando propiedades de lo económico, de Mickey Mouse. No tanto de, bueno, Miguel Ángel en realidad es el primero también en tener la cinta con el coso. También estamos hablando como... Hablan del inicio de eso, o sea, obviamente que es increíble eso, pero la cuestión simbólica de ponerle la firma a algo que antes del Renacimiento no era algo natural, no era algo esperable, no vas a encontrar nada firmado antes del Renacimiento. Ese es el momento en que el lugar que tenían las estrellas pasa al hombre, ahí empieza el humanismo, ¿no? La cuestión de que el ser humano puede mandar sobre los animales, puede mandar sobre todo lo que se le ocurra, toda la naturaleza es suya, ¿no? Fíjense que ahí en el Renacimiento aparecen los primeros bancos, los primeros prestamistas, o sea, hay cosas medio oscuras. Se suele hablar de la medioevo como oscuro, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, mientras más crece la ignorancia en el mundo moderno, más se oscurece la Edad Media. O sea, son como que van de las manos esas dos cosas. Entonces cuando el Renacimiento irrumpe la firma, irrumpe el ser humano como el centro del mundo, fíjense que los griegos ya sabían que la Tierra no era el centro, que giraba alrededor del Sol, eso ya se sabía, pero la Tierra volvió a tomar el espacio del centro. Y se empieza a abrir la posibilidad de que el ser humano tenga control sobre todo lo que lo rodea. Ahí aparece también la cuestión de la industria. Ahí nos estamos acercando a la revolución industrial, que es la que genera todo este malestar cultural en nosotros. El hundimiento del Titanic es totalmente simbólico en ese sentido. O sea, ¿qué dijo el creador del Titanic en su momento? Esto no lo va a hundir ni Dios. Condenado. Le puso el nombre Titanic, que viene del Titán, que es eran estos. Irónicamente. más grande que Dios incluso. Claro, bueno, sí, ahí viene Zeus y el Titán, justamente los titanes quedaron enterrados bajo tierra. Claro, los titanes son los primeros que cayeron Sí. dentro de todo. Sí, sí. Por eso es ver simbólicamente la realidad también. Y se puede ver simbólicamente cualquier cosa de la que uno hace artísticamente. Pero bueno, entonces, ¿qué es el arte de esta visión cosmológica? Es hacer lo que uno hace mejor. Esa es la manera que según Platón la sociedad iba a funcionar. Cada uno hacía lo que mejor le salía y por naturaleza. Fíjense que ahora esta cuestión de la vocación, o sea, de escuchar el llamado y seguirlo, se perdió completamente. La gente hace test vocacionales. O sea, espera que otra persona le indique cuál es su vocación. A ese nivel perdimos la conexión simbólica. Entonces, volviendo a la cuestión de que el agua es el ego, la peor muerte en la época ateniense, fíjense, en la Ilíada ya aparece, es la de ahogamiento, porque vos te perdés en el caos. El agua siempre representa el caos. Ajax moría ahogado y
era como listo, no vas ni siquiera a ir al Hades, no vales nada, o sea, te fundiste con la nada. Por eso se cremaban los cuerpos, porque eso era un ascenso, era hacia arriba y el agua te llevaba hacia abajo. Entonces hay que ver la nave en este contexto como la forma en que nosotros le ponemos orden a cierto caos que nos rodea por todos lados, y también una forma de volver a ser humano, ¿no? En este sentido, porque el humano siempre fue esta nave de la que estábamos hablando antes, que era el centro de la iglesia. Suena muy católico, capaz, pero este era el lugar pensado para las personas, ¿no? En ese viaje que hacían de transformación iniciática. Después, fíjense que nave se le decía también al atanor alquímico, ¿no? Donde se creaba la piedra filosofal, se transmutaba el plomo en oro, y atanor significa atánatos, sin muerte, lo eterno. Esa es otra de las variantes de la nave. Por eso la nave, como nosotros mismos, representa una transformación interior en este caso. O sea, tenemos que verlo de esa manera para también entender qué le pasa al capitán, a la criatura o a lo que sea, cuál es la transformación que se le está dando en este momento cristalizado, que es la escultura que están haciendo. Yo estoy viendo que están haciendo calaveras, eso porque Nahuel... Para castigar. Porque estamos con la nave, pero las calaveras también tienen su... Es un Sí, rito de sí. iniciación. Pero está en la primera, el muchacho está en la primera clase y arranca. Ah, bien. Bueno, fíjense que lo mechamos, ¿no? La primera etapa de la obra química es la nigredo. La nigredo es la muerte, ¿no? La muerte por la que todos tenemos que pasar en vida, hay que pasarla, ¿no? Para poder alcanzar cierto grado de eternidad. Eso simbólicamente hablando. Por eso el pirata lleva esta calavera negra. Es una forma de decir, no me importa, yo ya estoy muerto en vida, pero no es negativo, no lo vemos negativo, debemos verlo orientalmente hablando. O sea, la muerte es una instancia por la que tenemos que pasar. Es Orfeo bajando para recuperar a Eurídice y sacándole de nuevo afuera, como si esto fuera una representación de su propia ánima, ¿no? Generalmente en los mitos, la mujer, cuando hay un hombre y una mujer, y esta mujer es rescatada, que es algo muy criticado hoy en día, es representación de una persona recuperando su alma. No es ni un hombre ni mujer, sino que es ir en busca del alma, ¿no? El ánima y el ánimo de Jung es esto. No hay que verlo en términos de género, sino hay que verlo en términos simbólicos. Y de alguna manera, el andar por encima de las aguas y reconocer a tu enemigo en una criatura marina es luchar contra esos monstruos marinos que en la carta de la luna están representados como algo que acecha. O sea, esta es la cuestión de la melancolía y de la nostalgia. Eso representa el tarot. Cuando nos acecha la melancolía y la nostalgia, entramos en un estado de inacción. Eso también puede ser interesante para poner en las esculturas un capitán que es melancólico. ¿Qué pasaría con eso? O sea, ¿qué tripulación puede llevar adelante un capitán melancólico? Seguramente un naufragio, ¿no? Incluso la cuestión del naufragio es interesante para hacer una escultura. Bueno, acá se va a trobar el demonio. Estamos hablando de la cuestión del arca, ¿no? El arca es sinónimo de la tradición, es lo que va pasando de boca en boca. Decíamos en la clase anterior que Platón decía que lo peor que se le podía hacer a un texto era dejarlo por escrito, porque esto podía caer en las manos equivocadas y tergiversarse. Entonces decía que la mejor forma de conectar, hacer traspasar una sabiduría era de boca en boca. Por eso el arca representa un poco eso. O sea, el arca representa lo que se pasa de generación en generación y no debería perderse. Es lo que nos pasó ahora con los símbolos. Pongo este ejemplo porque es muy claro. No sé si alguien vio Robotech o Macros. El otro grupo estaban sacadísimos con eso. Pero Los gordos. Los los otakus estaban como locos. Bueno, es muy interesante el anime japonés a nivel simbólico, tiene para tirar manteca al techo. Y el caso de Macros, fíjense que en Japón se llama Macros, ¿no? Acá se lo tradujo como Robotech. Es una forma de infantilizarlo un poco el símbolo. Robotech va a vender mucho más muñecos que Macros.
Macros es una combinación de dos palabras, que es el kanji ma, que significa vacío, y la palabra cruz, ¿no? El vacío que deja la cruz. Pero es un vacío de ausencia, el ma, porque los kanji japoneses tienen tipos de vacío, tipos de sombra, o sea, tienen ese nivel de profundidad. Uno dirá que esto está agarrado de los pelos, pero fíjense, la tapa del soundtrack es una cruz directamente. No es que no se la rebuscaron mucho, están diciendo, bueno, ya que nos popularizaron como Robotech, vamos a volver a la fuente. El símbolo tal cual es. La cruz es el centro, incluso lo pueden ver en un eje cartesiano hay una cruz siempre en el centro. Seguimos con las cosas frikis. El barco en Final Fantasy es un videojuego de los 90. Solo lo obtenías cuando vos estabas iniciado como guerrero. Antes no tenías la posibilidad de tenerlo. El proceso de iniciación de un ser humano siempre tiene esta cuestión que hablábamos antes de la muerte. O sea, esta cuestión de la transformación. Jugando con lo que vimos antes, la nave es la transformación y el agua es el ego. Es la transformación que efectuamos nosotros cuando superamos el ego, que como habíamos dicho es lo que nos es prestado por un tiempo. O sea, creernos que somos nosotros con nuestros nombres, con nuestras profesiones, es ilusorio desde todo punto de vista. Y eso es lo que nos viene a decir los símbolos como estos. O sea, que el barco te lo den más adelante, más o menos la mitad del juego, es una forma de decir eso. ¿Lo estaban pensando los japoneses que hicieron el juego? Probablemente no. Y eso también es interesante. Porque hay algo de la simbólica que lo tenemos en nuestro ADN. ADN, sí. Y una pregunta, con todo el tema de que perdimos la simbología y lo alegórico es aquello que se dicta, ¿no? Que el autor, digamos, tiene una intención y que si no te la dice, no, esto es así. Eso todo vale. Claro, pero bueno, hablando de esto que perdemos la simbología hoy en día, ¿cómo hacemos para leer el arte o lo que sea sin conocer la intención del autor y cómo distinguimos hasta qué punto es una alegoría, hasta qué punto es algo simbólico, a dónde se mezclan las líneas? Fíjate que lo que decía Nahuel, no sé si lo dijo recién o antes, es que un símbolo, una historia simbólica, un mito, vos se lo podés explicar a cualquier persona y lo va a entender, tenga la edad que tenga, sea de la cultura que sea. Como hablamos de la cuestión de la pirámide, ¿no? El Titanic, el Terminator, Moby Dick. En cambio, la alegoría, vos tenés que hacer todo un trabajo intelectual que primero que no es para cualquiera y tampoco lo tendría que hacer, nadie tendría que ponerse a hacer un trabajo intelectual con una obra simbólica, o sea, es como que tu ego se está poniendo por delante de la obra. O sea, vos no estás siendo un artista, sino que estás siendo una suerte de psicologista, psicoanalista, estás jugando con eso. Y hay una frase muy buena que dice que hay algunos artistas oscurecen las aguas para que tengan la apariencia de ser más profundas. Eso pasa con muchos directores de cine. Tío, sí. La alegoría no es que tiene un solo sentido. Es que tiene el solo sentido que es el de la persona que lo puso. Tipo el de 2001 de Kubrick. Bueno, claro, totalmente. Tarkovsky. Sí. Lo que no sé, hacer una crítica a Tarkovsky no significa que sea mal director. Lo que pasa es que está dando cosas que no son para todo el mundo y que él es consciente de eso cuando lo hace, ¿entendés? Cuando Kubrick pone lo del mono y toda esta cuestión, yo creo que es un egocentrismo gigante, ¿entendés? Porque está poniendo así a Blue Zarathustra de fondo, está haciendo cosas snob con algo que siempre fue popular, que es el cine, siempre fue una cuestión popular para todo el mundo. Es solo para entendidos. Sí. Tenés que haber leído Nietzsche de atrás para adelante para entenderlo de una, o te lo tienen que explicar en algún video tutorial en YouTube, que también alimenta más el algoritmo, digamos, cuando estamos hablando del Titanic, ¿no? Que es la nave, o Apocalypse Now. La historia principal se entiende, va de punto A a punto B, pierde, muere, qué sé yo. Lo que significa esa nave, lo que significa ese viaje, en qué termina siendo el personaje contra el otro, ¿viste Apocalypse Now? Titanic sí. Bueno, como dijo él, Titanic como la civilización entera confiando en lo industrial, en la máquina, porque ni siquiera es un barco a vela, que podríamos incluso hacer una separación de un barco a vapor gigante. Lo que se juega ahí es el amor de dos personas versus toda la otra maquinaria, y es eso lo que intenta
decir esto tiene que, a ver si se sobrevive o no, si el héroe salva a alguien o no. Todo el resto tira a las mujeres, los niños va para allá, se quieren salvar ellos, el piloto en realidad es casi un maniquí, todo lo que se puede jugar dentro de la primera historia que entienden todos. Por eso es lo que les doy Moby Dick como un marco de primera historia, ni siquiera Moby Dick, pero digo, es un capitán que caza una criatura. Si ustedes hacen que la criatura se enamore de la criatura, es también parte de lo mismo. Se puede enamorar ¿por qué? ¿De qué se está enamorando? Perdió el ego y se enamoró encontró su vocatio, el animal, la criatura como el vocatio, o vos dale que quería hacer de la criatura una cosa gigante, coral, si es tan masivo como hasta previo al mundo, ¿qué ponemos en esa criatura contra la persona? La persona es un científico que pierde su fe en la ciencia cuando no entiende esa criatura y se vuelve alguien simbólico, o perece al no soltar nunca los objetos. Esto lo pone Indiana Jones, vieron no la última, pero la de las cabezas alienígenas, que muere la piba cuando le dicen es mucha data para tu cerebro. Claro, dice que sí, la mina empieza a derretirse. Está muy ahí, pero es eso, es ver qué decisión ponemos en juego a nuestro capitán con esta criatura que va a ser, que es, como dije antes, está a la altura del capitán. No puede ser un objeto menor, es su puro karma, digamos. ¿Qué se encuentra ahí y por qué? ¿Qué razón tiene él de obsesionarse con eso o buscarlo? O ni siquiera, podemos jugar también con él, no lo está buscando y lo encuentra. Perdió el centro, no sabe a dónde ir, rebota. Yo le hice un ejemplo muy burdo, le puse, por parte lo sigo pensando. Piensen, estoy con lo de Boca, de que Boca está yendo como el orto. Piensen la nave como Boca y Juan Román Riquelme como capitán, que va a un lado, que agarra piratas de Europa y de tal lugar y son malísimos, que se cae, que pierde. ¿Qué significa que pierdan partidos? Van a cazar una criatura, se les escapa, van a cazar, se les escapa, se les escapa, se les escapa. ¿Qué pasa al final? ¿Qué termina? Solo podemos adelantar lo que pase a Boca, porque creemos cuál es el error, o podemos esperar a verlo y después lo volvemos medio una metáfora. Pero se entiende que ahí podemos poner a los distintos personajes como Riquelme, el hermano, la 12 como parte del barco y qué está en juego en ese barco o no. Sea eso, sea Milei como presidente de la Argentina, se puede jugar en el barco, en la nave, en el Axis Mundi, muchísimo estas simbologías como un objeto detrás. Todo su capitán puede significar muchísimas cosas. Ahora quiero que lo pongan en contraposición con la criatura y por qué es esa criatura la que va o a matarlo, o a conquistarlo, o a salvarlo, o lo que sea. ¿Entienden? ¿Y qué viene primero, la simbología o el hecho? Cuando lo estás haciendo, o bueno, el símbolo nadie los inventa, eso como operación. Claro. Son previos a nosotros, ¿se entiende? Entonces ya nos vinieron, nosotros los utilizamos, simplemente le cambiamos el formato en el que van. Si desde Noé hasta Apocalypse Now y Titanic hay una misma línea, es simplemente la nave y ese trayecto. Después, si hablan en francés, si se cagan a tiro con ametralladora o se tiran lanzas, no es indiferente porque eso es un símbolo también cada una de esas cosas, pero primero está el símbolo. Después nosotros simplemente podemos cambiarlo de, como dice Ángel, soporte. Lo que hace es cambiar el soporte del símbolo, ¿se entiende? Cuando el padrino da el bautismo y mientras tanto asesina gente, es un cambio de soporte del bautismo, es un bautismo de sangre. Como dice Ángel, en la escuela te van a enseñar que eso es un contraplano. No, sí, técnicamente hay contraplano. Simbólicamente, el tipo se está volviendo el padrino, estás volviéndose el padrino del hijo de su hermana, lo están bautizando, está jurando exorcizarlo al demonio y al mismo tiempo está asesinando toda una banda de rufianes, digamos, ¿entiendes? Entonces es previo, nosotros lo podemos usar con las criaturas que estemos intentando hacer en contraposición con el capitán. No podemos esculpir la nave porque es muy difícil, pero pensarla está bueno, pensar el viaje también, el castigo que merece el capitán o no. No decían que Ángel no decía que la historia de las naciones es un soporte para los símbolos. Claro, sí, sí. Eso. Esa es la cuestión del mitologema. Pensemos el mitologema como la idea del mito, ¿no? Por ejemplo, el talón de Aquiles es un mitologema que uno puede utilizar, por ejemplo, la kriptonita en Superman. Ahí utilizaste esa unidad mínima de símbolo, de mito, perdón. Entonces, cada época precisa que los símbolos se vuelvan a resignificar, sobre todo en esta época que es cada vez más imposible comprender un símbolo. Yo creo que en la escultura la alegoría es la abstracción, ¿no? No sé qué pensás. Porque cuando vos haces una escultura abstracta,
y le pones el nombre El horror de la guerra, ahí hay una alegoría de la guerra china. Porque si vos lo ves, no ves nada de eso y no sentís el símbolo fluyendo a través de vos. O sea, por eso es interesante la cuestión del equilibrio. ¿Por qué Nahuel dice que la criatura tiene que estar al mismo nivel que el capitán? Porque ¿qué es un enemigo en realidad? Es aquello que está equilibrando algo con vos. O sea, ustedes se están equilibrando mutuamente con sus enemigos. Sin un enemigo, un héroe, es como la luz y la oscuridad, digamos. O sea, siempre hay conflicto en este mundo. Y eso está marcado por la relación entre amigo y enemigo. Como dice Carl Schmitt, el politólogo, es importante reconocer a nuestros enemigos porque que nosotros pensemos que no tenemos enemigos es una ilusión. O sea, siempre tenemos un enemigo. No estoy diciendo un enemigo personal, así el vecino que te odia por algo, sino que un enemigo espiritual y existencial. Y si vos no lo reconoces primero, él te reconoce primero, ya te reconoció, ya te quitó los símbolos, ya te quitó la posibilidad de ver el cielo, ya te quitó el mar, ya te quitó el horizonte. Esa que es una forma de ver simbólicamente nuestra existencia también. Si nosotros vemos cada cosa que nos pasa como un símbolo, la vamos a poder entender también en un sentido un poco más profundo. Esa es la practicidad, la parte práctica, la parte operativa del símbolo, porque si no es puro intelectualismo, y eso tampoco sirve. Eso también es un peligro. Toda la etapa de la filosofía alemana son libros así. Por ejemplo, el libro que escribió Heidegger sobre Heráclito, que es así, sobre 30 frases que dijo Heráclito, es caer en este caos de las aguas. O sea, es volver a ese estado caótico del que los símbolos nos pueden liberar. Por eso la palabra síntesis y símbolo tiene la misma construcción etimológica, que significa buscar una unidad, ir a la unidad. Cuando nosotros, hace un rato, ¿cómo es tu nombre? Sebastián me preguntaba cómo reconocer los símbolos si no tenemos una formación en símbolos, ¿no? Parece, tiene que ver con la pasión. Para mí lo que te apasiona es justamente lo que vos venís por naturaleza a hacer a este mundo. Suena autoayuda, suena lo que quieras, pero hay un trasfondo real en eso. Fíjate que esta es la primera época en el mundo que se hace industria sin arte. O sea, la industria no tiene arte, es utilitaria nada más. Por ejemplo, este vaso, con perdón de Nahuel, pero digo, este vaso, digo, es útil para nuestro cuerpo, ¿no? Pero no es útil para nuestra alma, y eso Platón lo dejaba bien en claro. Algo artístico es útil para el cuerpo y para el alma. Eso es una cuestión importante. Ojo, a alguien le puede parecer bello esto, pero la belleza y el símbolo siempre están conectados. O sea, acá esto podría ser una escultura alegórica, por ejemplo. No sé si se entiende el concepto. Bruno, nunca habías preguntado. No, es que yo creo que es algo más intuitivo, ¿viste? O sea, eso es lo que le decía a Sebastián. Cuando vos ves que hay algo en tu vida que se repite, es porque ahí hay una vocación, hay un llamado. En El Padrino hay una escena que hasta ahora no vi que nadie la haya notado, que es que cuando todos vieron El Padrino 1, cuando te vas, nuevamente. Hay una escena que Michael entra a una habitación en un hospital y la cámara te muestra que él mira hacia arriba, ¿no? Y no te demuestra el que ve. Solo decís, ¿por qué Coppola dejó esto tan raro de Michael mirando al techo? Después de un rato te muestran en la misma habitación y se ve un cartel de la Cruz Roja cortado a la mitad. El cartel dice, responde, escucha el llamado. Es un cartel de la Cruz Roja de esa época. Lo googleás en la época de la película y te aparece el cartel de la Cruz Roja. Pero claro, es Michael justo en el momento en que él se va a transformar en que él va a aceptar la tradición familiar. O sea, él ve ese cartel que encima tiene una cruz, y hablamos que la cruz, además de su simbolismo católico, es el centro, o sea, es el centro del ser humano, y él representa también el corazón que por ahí las películas de Disney lo transformaron en algo cursi y siempre fue el cerebro simbólico, digamos. Fíjense que ahora
cualquier youtuber va a hablar del cerebro esto, nuestro cerebro actúa así, y se olvidan de lo más importante que es justamente el corazón. Bueno, la cosa es que Michael ve eso y además te muestran un pan cortado a la mitad, un vino, te mostraron en la escena anterior. Entonces cuando vos vas mirando esos detalles, eso después vos lo podés aplicar al arte que haces, porque decís, quizás estos detalles son más que eso, ¿no? Viste que dice que el diablo está en los detalles. Bueno, hay que poner a Dios en los detalles. Para responderle también a Tiago que preguntó cómo te das cuenta si el director intentó o no, si el autor. En las películas, el problema